Hola, vamos a hablar de las emociones. Las emociones han tenido una valencia, es decir, entenderlas como positivas o negativas, pero también vamos a entenderlas desde lo neutro. Son expresiones fisiológicas que tienen una manifestación comportamental, incluso con la expresión facial. Están asociadas a estímulos que pueden ser externos, pero también internos, y que hacen que tengamos esas manifestaciones definidas por enzimas, por hormonas, que activan alguna parte de nuestro cuerpo que reacciona a dichos estímulos. Hay 6 emociones que se han conocido popularmente. 2 de ellas son fundamentales para la supervivencia: el asco y el miedo. ¿Por qué? El asco nos ha permitido reaccionar fisiológicamente de manera involuntaria ante estímulos que pueden ser peligrosos para nuestra supervivencia. Por ejemplo, envenenamiento e intoxicación. Por ello, siguen funcionando y son parte de nuestra fisiología. El miedo, por su lado, viene, como las otras emociones, desde la antigüedad, desde nuestros antepasados que estaban en las cavernas. ¿Por qué? Porque cuando había alguna manifestación de peligro inminente para nuestra vida, también había una reacción o de evitación o de enfrentamiento, y también de escape. La de enfrentamiento tiene que ver más con la siguiente emoción de las que les voy a hablar. Pero evitar o escapar es inminente del miedo. A veces tenemos esas manifestaciones fisiológicas asociadas con la sudoración, porque va una activación para poder huir o escapar, como lo dije previamente, para evitar ese estímulo que nos va a atacar y que puede lesionar nuestros órganos vitales o quitarnos la vida. Pero volviendo a la emoción asociada con este miedo que es de enfrentar, está el enojo, la furia o la ira. ¿Por qué? Porque esta nos hace reaccionar y de una forma inminente atacar lo que nos está causando ese problema. En el pasado eran enfrentamientos por territorios, por alimentación, incluso por derechos. Actualmente podemos ver que se ha modificado un poco esto y nos produce ira, alguna manifestación súper leve de algún cambio ambiental. ¿Por qué? Por la falta de control que es percibida con nosotros como algo inminente y que no podríamos controlar. Pero no es indispensable pensarlo así y lo vamos a analizar mejor. También hay otras expresiones y manifestaciones de las emociones que son muy importantes. De la sorpresa está esa activación fisiológica también para poder reaccionar, pudiendo tomar alguna decisión. Además de la sorpresa están otras emociones, y una que se ha conocido como negativa ha sido la tristeza. ¿Por qué? Porque toda esta manifestación que en extremo llega al llanto es un desfogue de energía, de excitación corporal, que nos hace entender que hay algunas situaciones que no estamos manejando y que debemos de darle un escape. La tristeza se puede manifestar de muchas formas, pero la que nos preocupa más en salud mental es la depresión, que pueden haber diferentes expresiones de la depresión, pero eso será un tema de otro video. En este momento vamos a volver con las emociones y voy a hablar de la alegría. Es la reina, es la emoción conocida universalmente como la más positiva de todas. Y claro que sí, pero esta alegría es valiosa, es importante y tiene esa valencia si está expresada voluntaria y de una forma auténtica, porque tiene muchos componentes donde la hormona, excitación y de bienestar, dopamina, tiene una acción inminente en nuestro cerebro y produce en toda la fisiología una activación de todos los órganos vitales y también los del sistema nervioso autónomo. Pero vamos a avanzar un poco en el tema de las emociones.
Como mencioné previamente, podemos pasar de una a otra instantáneamente. Si nosotros lleváramos ese registro, podríamos hacer un cambio y una variación de emociones eterna. Las emociones de las derivadas 6 que ya les mencioné pueden ser hasta 50 y tienen unos nombres específicos y unas características que colindan con las expresiones de las anteriores, pero en variaciones muy sutiles. Seguimos hablando de las más básicas. Las expresiones de las emociones nos sirven para regular muchas de las interacciones sociales. Nos sirven para entendernos a nosotros y a nosotras mismas de una forma más integral y poder manejar ciertas variaciones en nuestras condiciones cotidianas. Para las emociones es muy importante entender una historia. Les voy a contar de un antiguo sabio de una tribu hindú que le contaba a su séquito de niños y niñas que asistían a los procesos de aprendizaje. Tenemos dos lobos que habitan en nosotros. Uno es furioso, es imperativo, es posesivo, es determinado y no admite variaciones. El otro tiene un proceso de calma, de meditación, de atención, de proponer, y los dos están conviviendo en nuestros cuerpos. Ante cualquier situación, por cambios personales o por cambios con los demás, puede activarse este lobo furioso o este lobo tranquilo. ¿Cuál es la idea? Que nosotros podamos entender cuáles de los dos están con nosotros. Algún día se podrían enfrentar. Y un niño muy curioso en esa reunión que tenían le manifestó: maestro, ¿y si se enfrentan? Si realmente se enfrentan esos dos lobos, ¿quién ganará? Y el maestro muy sabiamente le contestó: ganará el que yo he y sigo alimentando más y mejor. Con esta reflexión tenemos varios aspectos a abordar, y es que a la vez como el maestro les expresaba a sus estudiantes de las emociones significadas como lobos, nosotros tenemos esos dos lobos en nuestro cuerpo, y lo importante es que podamos entender que si alimentamos más al furioso, probablemente cuando se enfrente al más calmo, podría ganar. Y nuestra vida estaría llena de todas esas características del lobo furioso. Mientras que si alimentamos de mejor forma al lobo tranquilo, probablemente en un enfrentamiento que no tiene que ser agresivo, este lobo le podría ganar al otro. Con esto no quiero decir que ante una reacción que merece ser de enojo, nosotros tengamos que estar calmados. Pero sí es importante encontrar ciertos tips para manejar algunas situaciones ambientales o propias que nos generan enojo y que, como sabemos, ya no estamos en la prehistoria y no tenemos que reaccionar de una manera emocional, involuntaria, para atacar ese peligro que se nos está presentando o que estamos percibiendo como tal. Entonces hay algunas estrategias y casi siempre se habla de los recuerdos. Estas estrategias, y la más popular, expresada por dos psicólogos muy prestigiosos, principalmente de ellos Peterson en el 2005, expresaba que debíamos de tener un encadenamiento y lo denominó técnica encadenamiento o cadena de emociones. Si ustedes lo quieren buscar en literatura, lo podrán encontrar. ¿En qué consiste? Tienes una situación, te causó una emoción que puede ser negativa, puede ser ese enojo o puede ser una reacción negativa asociada a la tristeza. Lo que tú puedes hacer es detenerte, observarla muy objetivamente, describirla
es describir todo lo que te está ocurriendo y también describir lo que está pasando en el contexto. Terminas de describir esa situación específica y retrocedes. Empiezas a mirar una situación muy parecida, cercana en el tiempo, que también te haya hecho reflexionar y reaccionar de esa forma. Luego de analizar esa anterior, sigues buscando, sigues investigando y vas a encontrar el origen de esa carga emocional conocida como negativa en ese momento por esa situación, pero que no necesariamente la tiene que ser. Voy a darles un ejemplo. Para grabar este video hay interrupciones ambientales y yo puedo pensar que todas esas me generan un malestar. En este momento puede ser enojo, pero si yo me devuelvo y empiezo a analizar todo el contexto, puedo mirar qué es lo que me está causando realmente ese enojo. Y puedo ver que no es necesariamente lo ambiental, sino que es la motivación por terminar el video. Entonces, cuando la encuentro, empiezo a desarrollar cognitiva y emocionalmente algunas estrategias para resolver la situación. Y eso es lo que hace que en este momento ustedes estén pudiendo observar el video. Esa es la principal estrategia que cotidianamente y coloquialmente podemos manejar. Otras estrategias y conocidas pero mundialmente son el conteo. ¿Y por qué el conteo es importante? Porque nos ayuda desde la fisiología y desde el comportamiento y el estado de nuestra corporalidad manejar lo que ocurre. Volvamos con el enojo, alguna situación social que nos causó algún problema. Si nosotros no interactuamos con la persona, que puede estar también enojada, que puede tener también una reacción muy negativa con nosotros, podemos desde nuestra calma y desde nuestro silencio hacer que la persona también se detenga. Luego de ello, podemos hacer un conteo mental, no tiene que ser verbal y expreso explícitamente, para que la persona esté entendiendo que nosotros estamos en otro estado, en otro momento y no necesariamente en la misma dinámica de interactuar con él o con ella. Y puede entender que necesitamos ese tiempo, ese espacio para volver a abordar cualquier situación. Ese conteo puede estar asociada con nuestra edad cronológica. Con los niños y las niñas casi siempre decimos, si el niño tiene 5 años, que cuente hasta 5, ya aprendió a contar hasta 5. Si el niño o la niña tiene 10, que cuente hasta 10. Si nosotros ya estamos por la hermosa década de los 40, pues contamos en más de 40, pero no lo hacemos de forma rápida, lo hacemos en forma pausada. Muchos podrían decir, pero Alina, ¿y si me pongo a contar? La persona se va a ir y yo no voy a resolver la situación. Pues ahí tenemos que ser más flexibles cognitivamente y saber que el conteo no tiene que ser tan extenso, pero que el conteo nos puede servir a sentir un cambio en nuestra fisiología. Es decir, si teníamos los puños cerrados, empezamos a relajar las manos y empezamos a ver que ya no está tan así nuestro cuerpo y que ya ha alcanzado un nivel de relajación y que ya no estamos a la defensiva o al ataque, sino que estamos en otra postura de apertura, por ejemplo. Esas son estrategias muy básicas para el manejo de emociones. Recuerden, las emociones pueden denominarse negativas o positivas, pero lo importante es que las gestionemos. Algo importante con el dato de las emociones negativas y más asociada con la del enojo, tiene que ver con que nosotros también hagamos una reflexión conocida desde la pedagogía conceptual como un algoritmo lógico, y es preguntarnos la funcionalidad de la emoción. Si un enojo me sirvió a mí para defender derechos,
sin violentar al otro y obteniendo una gestión adecuada de la situación, esta emoción negativa fue favorable. Y esa es la consigna con todas. Hablando de la tristeza, que no estamos hablando de depresión, sino simplemente de la expresión de la tristeza. Si usted tiene una expresión de llanto, donde todo su sistema dejó salir muchas de las expresiones fisiológicas asociadas con él, y luego alcanzó una calma, luego pensó en cómo resolver la situación que le generaba tanto malestar, esa emoción negativa también fue favorable. Muchas gracias y en otra oportunidad nos seguimos contactando.